está con nosotros nuestro primer invitado, es Luis González, él es el vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton, uno de los manejadores más importantes de fondos en el planeta. Y bueno, la idea de platicar con Luis es pues ver cuál es el ambiente, cuál es, digamos que, la percepción que mantienen en estos momentos los inversionistas extranjeros en torno a la economía de nuestro país, la discusión, el debate que sigue en el Congreso en torno a la reforma eléctrica, por supuesto. Luis, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes, gracias por la invitación. No, a ti por tu tiempo, Luis. Pues coméntanos, estamos ya pues muy próximos a terminar el año. Hemos visto que pues el proyecto, el paquete económico, pues ya transitó en la parte de los ingresos. Hay una discusión en lo que refiere al presupuesto y uno de los pendientes que también sigue en el Congreso, por supuesto, es este debate en torno a la contrarreforma eléctrica. ¿Cómo ves esta percepción de los inversionistas extranjeros en torno a esos temas ya pues de cierre prácticamente de este 2021? Y bueno, a ver, creemos que lo que pasó con la reforma energética, que se va a patear al parecer a abril del siguiente año, de entrada son buenas noticias. A ver, se puede ver de dos formas, ¿no? Primero, una buena noticia en donde, pues, al parecer el gobierno o Morena no tiene los votos necesarios para pasarla. Y bueno, eso ayuda un poco en el ánimo. Sin embargo, pues sigue habiendo un sabor un poco amargo debido a que pues la incertidumbre va a continuar, ¿no? Por lo Sí. menos tenemos noviembre, diciembre y los primeros 4 meses del siguiente año en donde no va a haber una resolución al problema, y la verdad es que a los mercados justo lo que no les gusta es la incertidumbre. Puede ser esto, puede ser aquello, pero la incertidumbre de no saber si va a ser A o B, eso es lo que molesta a los mercados, eso es lo que no les gusta, y eso hace que, pues obviamente, ciertas regiones o ciertos activos pues pierdan atractivo, ¿no? Como puede ser la deuda mexicana. Claro. Di- En este tema, Luis, qué bueno que lo tocas, esta parte de la posición de extranjeros en valores gubernamentales, en valores mexicanos, pues ha venido disminuyendo de manera consistente en este año. ¿De cuánto estamos hablando y a qué se debe este movimiento? Sí, a ver, sí ha habido una salida importante. Esa salida, más bien ha habido una salida constante, Sí, y esa salida constante se ha dado desde febrero del año pasado, ¿no? O sea, el año pasado salieron alrededor de 257,000 millones de pesos, y este año van 258,000. Entonces, más o menos se han alcanzado ya los mismos niveles que el año pasado, y todavía nos faltan 2 meses y no parece que se vaya a detener. ¿No? Algo que podía o que nosotros esperábamos es que con un Banxico un poquito más agresivo al momento de subir tasas, los extranjeros pudieran decir, ¿sabes qué? O sea, sí, México tiene ciertos riesgos, pero pues dar una tasa atractiva, entonces me quedo. Pero pues bueno, ya vimos que el juego que está jugando Banxico es un juego de gradualidad, sí. poco a poco va subiendo las tasas, entonces pues eso igual y no es suficiente para mantener al extranjero en el país, ¿no? Entonces, se han salido dentro del lado positivo, se han salido de manera ordenada, o sea, no ha Sí. habido una salida desordenada, y eso pues ha hecho que el tipo de cambio se mantenga, que las tasas se mantengan, o sea, que no haya una distorsión en el mercado local. Lo que han soltado los extranjeros lo ha podido absorber muy bien el mercado local, y no ha habido, digamos que, desbalances importantes, ¿no? Sin embargo, pues es probable que esta tendencia siga conforme el ruido político o conforme el ruido político no vaya menguando, digamos, ¿no? Y es Sí. por eso que cuando digo que abril pues es positivo, sí, porque no pasó hoy, pero pues también a los mercados pues, no les gusta la incertidumbre. Claro, Luis, una eventual alza anticipada de las tasas de interés en Estados Unidos podría ocasionar que esta salida de capitales se acentúe. Sí, totalmente. A ver, una Fed un poquito más hawkish o un poquito más restrictiva subiendo tasas generalmente debilita la posición de los mercados emergentes, Sí, México incluido. Entonces, pues sí, es probable que cuando la Fed empiece a subir tasas, es probable que Banxico haga lo mismo, un poco para no perder
ventaja relativa que ha adquirido en los últimos meses en donde estamos viendo tasas. Entonces, vamos a tener que ver a un Banxico activo una vez que la Fed empiece a apretar su política monetaria, ¿no? Claro, México, a diferencia de Brasil, que pues es un país con el que frecuentemente nos comparan, pues ha tenido una política monetaria, como tú dices, gradual, con movimientos efectivamente en alza, pero conservadores. ¿Tú piensas, Luis, que esto debería de modificarse en las próximas reuniones del Banco Central? No, a ver, yo creo que la impronta, el sello de Banxico siempre ha sido ser prudente, ser gradual, mientras el tipo de cambio no o sea, no se vuelva muy volátil. Yo creo que Banxico va a seguir buscando eso, ¿no? O sea, ya hemos visto Banxicos agresivos, no sé si recuerdan cuando estaba Carstens, Sí. en donde sí hubo un par de veces en donde hubo, digamos que reuniones fuera de calendario para subir la tasa, porque el tipo de cambio pues estaba volviendo muy volátil, ¿no? Mientras no veamos eso, yo creo que vamos a seguir viendo un Banxico prudente, 25 puntos base hacia adelante, y mientras el tipo de cambio no se mueva, que es importante porque un tipo de cambio depreciándose abruptamente y sostenidamente te puede causar inflación. Entonces yo creo que Banxico se va a quedar con la misma estrategia que tiene hoy. Yo creo que va a ser muy contingente a lo que pueda llegar a pasar en los mercados cambiarios, por ejemplo. Claro, está también pues pendiente la llegada de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. ¿Cómo sientes que los inversionistas extranjeros están viendo el arribo, pues alguien, un economista pues reconocido ciertamente, pero con el sello de la 4T? Ujú. A ver, yo creo que una vez que entre al banco, una vez que sea nombrado, va a tener un discurso mucho más moderado, ¿no? Ahorita, hoy por hoy, pues todavía no ha sido nombrado, entonces, pues tiene que buscar esa nominación, y para buscar esa nominación, pues igual y tiene que decir o hacer lo que la persona que lo vaya a nominar quiere escuchar, Sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una vez que entra al banco vamos a verlo más moderado. Lo que preocupa un poco respecto al nuevo junta de gobierno es que pues, prácticamente ya ninguno va a haber tenido carrera en el banco sí. antes, ¿no? Todos vienen de otras partes de la economía. O sea, a ver, no estoy diciendo que no tengan experiencia, ni mucho menos, pero no tienen una carrera en el banco, y esa es la primera vez que pasa en la historia, pues, por lo menos en la historia moderna del Banco de México, Desde ¿no? que es Entonces, autónomo, ¿no? exacto. Entonces ahí por ahí podría venir ciertas dudas del extranjero y del inversionista local de ver cómo se va a comportar una junta de gobierno que pues, no necesariamente tiene el bagaje o el crecimiento o la educación pues, de haber trabajado durante años en el Banco Central, ¿no? Claro, claro, sobre todo pues conociendo de que pues sus políticas pues son normalmente ortodoxas, cuidando, como tú dices, la estabilidad del peso antes que nada. Y pues bueno, vamos a esperar a ver la llegada y la discusión que se dé en el Senado en torno a esta nominación de Arturo Herrera como nuevo gobernador de Banco de México. Luis González, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas muy buen fin de semana largo. Mil gracias igualmente a ti, a la gente que nos escucha, que disfruten estos 3 días de vacaciones. Sí, que hacen Saludos. falta después de tanta Sí, información. caray. Sí, caray. Gracias, Luis. Pásala muy bien.